Bendiciones. Vamos a tener una palabra de oración, ¿les parece? Sí. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Oremos. Cariñoso y bondadoso gran Padre Celestial que moras en los santos en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por este día más de vida que tú nos concedes en tu infinito amor y en tu infinita misericordia al permitirnos congregarnos aún con libertad aquí como hermanos, con la libertad de conciencia todavía hecha una realidad. Te queremos pedir humildemente, Señor, de que tú nos unjas con tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, para poder discernir los tiempos en los que vivimos y que este tema, Señor, pueda ser de edificación para la iglesia, los que estamos aquí presentes, y que podamos ver, Señor, con claridad el camino que debemos tomar de aquí en adelante para poder ser partícipes de la familia celestial. Amén. Te pido la unción en especial sobre cada uno de los presentes y sobre mi persona que va a compartir el mensaje. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 No, punto de agua. Ahí está. A ver cuánto tiempo tengo. 10:25, ¿eh? Tenemos tiempo. Está hermosa la jornada, ¿verdad? Yo estoy agradecido con Dios porque veo las caras de varios hermanos durante varios sábados seguidos y veo caras nuevas. Así que agradecido con Dios por eso, ¿no? Bueno, en esta ocasión quisiera compartir con ustedes el cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Quién conoce más o menos esa profecía en la Escritura? Creo que el hermano Juan lo he escuchado nombrar varias veces, ¿no? Pero este mensaje, hermanos, se escucha muy poco hoy en la iglesia adventista y necesitamos entender bien lo que implica esta profecía de Apocalipsis 18, ¿no? Vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 de Pedro, el capítulo 2, desde el versículo 1 al 3, ¿no? 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y vamos a contextualizar, hermanos, lo que implica esta profecía del apóstol Pedro. Debemos entender, hermanos, de que el apóstol Pedro era un anciano de la iglesia cristiana primitiva. ¿Se entiende? Y de que él le está dando instrucción a la iglesia primitiva. ¿Me explico? Noten lo que nos dice la Escritura. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, es una advertencia compleja, ¿no? Y nos sigue diciendo, y muchos seguirán disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué significan las disoluciones, hermanos? Se van a dividir en disoluciones. Sí. Y también que van a haber maestros que van a estar bajo sus propias ideas, ¿no? Sus propias ideas humanas, comprensión del Evangelio. Versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, de que estas personas, movidas por la avaricia, van a hacer mercadería de la iglesia. En otras palabras, van a convertir a la iglesia en un negocio. Del mensaje, exacto. Hermanos, esta profecía se cumplió primeramente en el sistema católico romano. O sea, esta profecía principalmente se aplica en la historia al sistema católico romano. Termina diciendo, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Todo esto, hermanos, fue un punto de inicio para darle vida a ese gigantesco sistema apóstata del cual la Biblia le llama en Apocalipsis la madre de las rameras, Babilonia. ¿Me explico? Este es el punto de inicio de nuestro estudio, para que nosotros a través de la historia vayamos rastreando qué es Babilonia y en qué consiste Babilonia, cuáles son los principios de un sistema babilónico, hablando en términos espirituales. Bueno, vamos a verlo con el espíritu de profecía, a la luz de la historia, cómo se introdujo la apostasía en la iglesia primitiva, dice. Poco a poco, al principio con cautela y en silencio, y más tarde en forma más abierta,
el misterio de iniquidad llevó a cabo su obra más engañosa y blasfema, y aumentó su fortaleza para aumentar el dominio de las mentes de los hombres. Dice que poco a poco, con cautela y en silencio, al principio, pero más tarde, ¿de qué cosa? De forma más abierta. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo me hago una herida con una chapa oxidada, al principio la herida se va a ver y solamente me va a salir sangre, ¿verdad? Pero si yo la dejo estar, ¿qué va a pasar con el paso del tiempo? Empieza a infectar y se hace más notoria la herida, ¿verdad? Es más evidente que está infectada. Bueno, así es la apostasía, hermanos, dice. El misterio de iniquidad llevó a cabo su obra más engañosa y blasfema, y aumentó su fortaleza para aumentar el dominio de las mentes de los hombres. Casi imperceptiblemente las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia cristiana. ¿Qué es casi imperceptible? Se notaba. Como que, Es muy parecido. ¿Verdad? que casi no se nota, ¿verdad? El apóstol Pablo era un hombre muy espiritual y él profetizó esto en 2 de Tesalonicenses, ¿no? Ya se está introduciendo entre vosotros el misterio de iniquidad. O sea, tenía un discernimiento tan profundo que un hombre de esa comunión con Dios lo lograba discernir, pero la gran mayoría no. Dice, el espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por un tiempo por causa de la persecución que sufrió la iglesia bajo el paganismo, bajo la Roma pagana. ¿Esa qué iglesia es según las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Cómo se llama la primera iglesia? La iglesia de Éfeso. Bueno, pues vamos a mirar un poco eso, dice. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes de los palacios y los reyes, la iglesia puso a un lado la sencillez de Cristo y los apóstoles para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y en lugar de los mandamientos de Dios, puso teorías y tradiciones humanas. O sea, ese fue el punto de inicio, hermanos, para comenzar a formar el sistema papal. Los hombres empezaron a desechar la sencillez del Evangelio, que en el libro de los Hechos encontramos que se reunían en casas, que era gente sencilla, que estaba llena del Espíritu Santo, pero que lo empezaron a mezclar con el orgullo y la vanidad del mundo. Eso comenzó a suceder de manera gradual. Esta mezcla del paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra de Satanás. Qué interesante, ¿no? Porque según estas citas, vemos que el sistema papal se desarrolló antes del 538, pero en la profecía, como poder que subyugaba al Estado, entendemos que se formó, se estableció en el año 538. Y aquí la inspiración nos dice que este gigantesco sistema de religión es la obra maestra de Satanás. Dice, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. O sea, una falsa iglesia, hermanos, es un medio de Satanás para dominar las mentes, para dominar a los hombres y para mantenerlos en la apostasía, de tal manera que no puedan ser salvos, porque el fin de Satanás es permanecer en este mundo y tener a la gente en pecado. Ese es el fin de Satanás. En los primeros siglos, todos los cristianos guardaban el sábado, cuidaban celosamente el honor de Dios y como creían que su ley es inmutable, conservaban religiosamente el carácter sagrado de sus preceptos. Pero con gran sutileza Satanás obró por medio de sus instrumentos para lograr sus propósitos, para que la atención de la gente se dirigiera al domingo. Lo convirtió en una festividad en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos ese día. No obstante, se lo consideraba aún como un día de recreación, y el sábado seguía siendo guardado religiosamente. Así es, hermano. O sea, de manera progresiva y muy cautelosamente Satanás comenzó a poner al sábado como un día aburrido, como un día formalista y como un día que era literalmente para los judíos.
Y empezó a poco a traer a la mesa el domingo con actividades que estimulaban más a los deseos de la carne. ¿Se entiende? Más divertido, ¿se entiende? Sí, hermano. Por lo visto, hoy día en nuestra iglesia nominal, Ujú. el club de conquistadores, Exacto. todos los domingos van a hacer actividades. Claro, y los chicos, justamente hablando del Club de Conquistadores, ¿no? Ellos prefieren el domingo para recrearse en esos ambientes que pasar el día sábado, ¿me explico? O sea, eso es gradual y va poco a poco. Gracias, hermano, porque también yo lo había visto de esa manera, ¿no? Ahora, aquí vemos las diversas organizaciones protestantes que salieron de Roma. Y vamos a ver luego por qué les presento estas congregaciones como tal, ¿no? El luteranismo de Martín Lutero en el 517. ¿Quién no ha leído eso en el conflicto de los siglos? O sea, es algo, hermanos, que es innegable, está en la historia. En 1525 los anabaptistas, en el 534 la iglesia anglicana, el calvinismo en el 536, en el 1609 las iglesias bautistas, en el 1738 la iglesia metodista de John Wesley. ¿Quién salió de esta iglesia metodista? La hermana White. Y de la iglesia bautista, Miller. Hasta que llegamos a 1844. En el año 1844 el Señor levantó el movimiento adventista, pero el progenitor de ese movimiento, ¿quién fue? William Miller, ¿verdad? Y todas estas ramificaciones, hermanos, fueron surgiendo del sistema papal. Tengamos eso en mente, ¿no? Y como tal, todas estas ramificaciones vinieron en una caída espiritual. Porque, hermanos, cuando llegamos a 1844, ¿qué mensaje se dio en el fuerte clamor? El mensaje del primer ángel. ¿Y qué otro más? El del segundo ángel. ¿Y a qué nos llama el mensaje del segundo ángel? Vamos a verlo. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 8. Tenemos que entender bien estos mensajes, hermanos. Estos mensajes nos distinguen y nos hacen iglesia. Ajá. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, para entender bien este mensaje, hermanos, tenemos que entender bien los símbolos. Primero, lo que significa Babilonia, el vino y la fornicación. Tenemos que entender bien esos símbolos para entender qué es Babilonia. Vamos a leer del conflicto de los siglos, la página 380. Creo que esto es el capítulo 21, que se llama una amonestación rechazada. Para entender más el mensaje del segundo ángel, hermanos, yo les exhorto a que lean completo ese capítulo y allí les presenta un panorama histórico de lo que sucedió en 1844 y nos da la descripción exacta de estos símbolos para poder entender. Dice aquí: se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Aquí hay dos puntos, hermanos: doctrinas y tradiciones. Y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Características principales de una hija de Babilonia: tienen doctrinas de su madre, tradiciones de su madre y forman alianza ilícita con el mundo, ¿no? Justamente esto fue lo que pasó con estas iglesias de aquí. El luteranismo, cuando surgió, ¿fue un movimiento de Dios? Sí, claro, fue un movimiento de Dios. ¿Qué pasó? No siguieron haciendo la reforma. Entonces, ¿qué vino? Una caída espiritual. El movimiento anabaptista. ¿Quién conoce el movimiento anabaptista? Bueno, el movimiento anabaptista surgió en Suiza, en Zúrich, con unos caballeros, no me acuerdo su nombre en este momento. ¿Saben por qué se llamaban anabaptistas? Porque ellos tenían 3 bautismos. ¿Ok? El primer bautismo era lo que le daban en la corporación de su tiempo.
el bautismo por aspersión a los bebés. Entonces, los fundadores de este movimiento, Dios les mostró a ellos en la Escritura de que ese bautismo no era bíblico y que necesitaban un rebautismo. Y no solo eso, sino de que ellos entendían de que la iglesia tenía que estar completamente separada del Estado. Entonces ellos tenían sus reuniones independientes aparte de los protestantes, no se juntaban con los protestantes. Ellos se llamaban los radicales. Hasta Martín Lutero decía de los anabaptistas que eran unos fanáticos, imagínense. Estos señores se bautizaban, los bautizaban de niños, cuando eran bebés, se volvían a rebautizar, el bautismo que es bíblico, pero a ellos los papistas los mataban, la gran mayoría de las veces, los ataban a una escalera y los tiraban a los ríos para que se ahogaran. Ese era el tercer bautismo que les daban. Y si habían unos que eran odiados, eran ellos, eran más odiados que los protestantes. Hasta los mismos protestantes los odiaban. Es interesante eso. Sin embargo, este movimiento también cayó de su estado espiritual. Y así sucesivamente. Justamente en 1844, en Primeros Escritos, podemos encontrar la experiencia de la hermana White cuando fue desfraternizada de la iglesia metodista. Y que de los púlpitos de la iglesia metodista se enseñaba de que el movimiento milerita era del diablo. ¿Lo han leído eso? Eso sucedió también con la iglesia de William Miller. A todos los pioneros, hermanos, los desfraternizaban de sus iglesias y por eso ellos los llamaban a salir de la confusión. ¿Por qué? Porque en 1844 la profecía indica de que iba a haber un proceso de purificación y que todo cristiano debía adentrarse por la fe al lugar santísimo. Porque en el lugar santo, ¿quién está? Satanás, infundiendo otro espíritu. Bueno, vamos a seguir leyendo, dice: el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Lo que estábamos viendo históricamente, los valdenses, ¿eran de Dios? Sí, claro que sí. Ellos fueron la iglesia en el desierto durante bastante tiempo. Ahora, yo les pregunto, un valdense que tradicionalmente ha venido de una familia valdense y que tiene toda esa serie de doctrinas, que muchas de ellas son verdades, pero que no entiende el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, ¿qué tiene que hacer ese valdense? Reformarse. Tiene que reformarse. Tiene que dejar las tradiciones que su familia le dio, por más que sean cristianas y muchos principios sean buenos, pero tiene que aceptar este mensaje. Y vamos a ver por qué tiene que aceptar este mensaje. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. O sea, Babilonia, hermanos, no solo se refiere al sistema papal, se refiere a todos los sistemas que hay en este mundo que están caídos, que están en apostasía y que van en contra de la verdad de Dios. Vamos a seguir leyendo, dice: además, en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. ¿Por qué, hermanos, tenemos que presentar este mensaje? Y lo vamos a ver más adelante. Para que la gente que está dentro de esos sistemas pueda ver que están haciendo mercadería de ellos, que los están usando para sostener sistemas que son copias del sistema católico romano. ¿Me explico? Voy a seguir leyendo, dice: muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. ¿Qué es unirse con los reyes de la tierra? Aliarte al Estado es un ejemplo, ¿verdad? Convertirte
en 501 C3 para obtener los beneficios de los reyes de la tierra. Yo lo entiendo así, hermanos. ¿Qué piensan ustedes? Porque hay mucho más para desglosar, ¿no? Dice, así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Justamente era lo que estaba diciendo segundos antes, ¿no? Y la expresión Babilonia, que significa confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas, con credos y teorías opuestos. ¿Qué es estar dividido en un sinnúmero de sectas, hermanos? Es esto que vimos aquí. Todo esto, hermanos, son ramificaciones del sistema papal. Pero si nosotros vamos analizando cada una de estas denominaciones, ¿será que encontramos distintas ramificaciones de ellas? ¿Cuántas denominaciones hay hoy en el mundo del cristianismo? Mucho. Más de 2000. No, hermano, se quedó corto. Me parece que son más de 30.000. Sí. O sea, de todas esas congregaciones se han desprendido de todos estos sistemas. ¿Se entiende? Cada uno de estos sistemas ha sido establecido por Dios en su tiempo, pero han rechazado la verdad y han entrado en tanta confusión que de ellos se han ido desprendiendo otras ramificaciones con distintas doctrinas. Sí. Hoy día hay varios hermanos que tienen ideas raras que entraron en otras ramificaciones que Satanás lo ha. Claro, ahora lo vamos a ver a eso, hermano, gracias. Bueno, vamos a seguir. ¿Se va entendiendo hasta ahora, verdad? Bueno. Dice que está dividida en un sinnúmero de sectas con credos. ¿Qué son credos? Vamos a leerlo. Un credo religioso es una declaración formal de fe que resume las creencias esenciales de una comunidad. Eso es un credo. La palabra proviene del credo latino, que significa yo creo, y sirve para consolidar la doctrina de una religión. Bueno, yo dejo la imagen así. Eso es un credo, ¿verdad? Dice, esto es lo que pensaban los pioneros adventistas acerca de los credos. Esto está en la Review and Herald el 8 de octubre de 1861 y este es un comentario de John Loughborough. Hermanos, este comentario está en el contexto de una discusión de varios pioneros adventistas, entre ellos James White, Uriah Smith, José Bates, comunicándole al pueblo el plan que tenían de organizarse como una denominación. ¿Se entiende? Y todos estos son comentarios de varios de ellos, pensamientos de ellos, que en su gran mayoría todos ellos estaban de acuerdo en esa línea que llevaban. Porque una denominación, establecerse en el tiempo que fue en el pasado, era la voluntad de Dios. Y eso es lo que hablan ellos allí. De pronto después puedo traducir el artículo y se los paso para que lo lean. Pero aquí dice, el primer paso de la apostasía es crear un credo que nos diga en qué debemos creer. El segundo es convertir ese credo en una prueba de comunión. El tercero es poner a prueba a los miembros según ese credo. Y el cuarto es denunciar como herejes a quienes no creen en ese credo. Y quinto, iniciar la persecución contra ellos. O sea, si yo, usted, hermano, supongamos que nosotros hacemos un ministerio aquí. Entonces yo, el hermano Dionisio, el hermano Alejandro y el hermano Juan decimos, bueno, en esto creemos y sacamos un libro que diga, en esto cree el ministerio de los hermanos en Paraguay. Y tenemos un par de doctrinas acá y de pronto a nosotros se nos ocurre una doctrina nueva y la ponemos en el credo. Entonces la hermana Nancy ve eso y lo analiza a la luz de la Biblia y dice, no, esto no es bíblico, hermanos. Entonces ella denuncia eso y automáticamente nosotros empezamos a sugerir a usted, no, la hermana Nancy es una hija de Belial.
Satanás la controla. Empezamos a perseguir, ¿verdad? Justamente lo Ború sostiene que esos principios del credo nos llevan a una persecución. Porque un credo en sí es un libro donde establece algo de pensamientos en sí. No está basado en cierta manera en un escrito está. Distinto es fundamentar tus creencias con la Biblia, ¿no? Pero ya tener un credo formal es otro asunto. Bueno, y esto es lo que justamente estaba refiriéndose el hermano Juan. De 1830 a 1844, Guillermo Miller empezó a predicar el mensaje del primer y del segundo ángel. Es interesante que en este lapso de tiempo, en los Estados Unidos, había una escuela de sostén propio que era una escuela que se llamaba la Escuela de Oberlin. Era una escuela presbiteriana. En esa escuela le enseñaban a los jóvenes principios de agricultura, principios de la temperancia, y empezaron a desechar el tabaco, el café, todas esas cosas de su régimen diario de vida. Porque todo esto, hermanos, era una preparación para la segunda venida de Cristo. Si uno hace un estudio detenido de 1844, se da cuenta de que Dios quería terminar esto con el movimiento milerita. Tristemente no se dio. Pero en este lapso de tiempo se predicaba el mensaje del primer y del segundo ángel. Y desde 1844 en adelante se agregó el mensaje del tercer ángel. En 1863 se estableció la denominación adventista. ¿Ok? Que, repito, esta es la denominación que Dios estableció y vamos a ver a la luz de la historia que ha habido una caída espiritual, tristemente, ¿no? Y durante todo este tiempo han ido surgiendo otras denominaciones de la Iglesia Adventista. Porque también, hermanos, tenemos que entender de que Dios tiene dos formas de trabajo. La obra denominacional y la obra de sostén propio. Que son dos formas distintas de trabajar. Justamente aquí, en la historia nos habla que en el siglo XIX surgió una tal Iglesia de Dios del Séptimo Día. En 1915, a causa de las malas gestiones en base a la Primera Guerra Mundial, que hizo tristemente la Iglesia Adventista, surgió el movimiento de Reforma. ¿Conocen, no, verdad, la Iglesia de la Reforma? Justamente el otro día fui a un restaurante por allá por la ciudad y es triste, hermanos, porque uno ve el restaurante de ellos y sirven comida muy rica, gloria a Dios por eso, pero hay un televisor con películas del mundo y ves allí en su heladera tenían hasta energizantes de Monster allí vendiendo. ¿Me explico? Hay una confusión en esas cosas, no es correcto eso. Pero bueno, después surgió otro, la Sociedad Misionera Internacional de Movimiento de Reforma de 1925. 1929, los Davidianos. ¿Quién conoce a los Davidianos, a la vara del pastor? Y de los Davidianos salió una rama davidiana en 1955. Y así sucesivamente hasta llegar a finales del siglo XX, donde surgieron los movimientos de los ministerios independientes, hasta el tiempo presente. Sí, sí. Es peligrosísimo también. Sí. O sea, la de que yo básicamente ahora estoy santificado y no puedo parar de pecar. Eso es todo esto, hermanos, es obra de fanatismo, ¿se entiende? Por querer, digamos, subir el estándar del mensaje, nos vamos a otro extremo. Eso es lo que se ve hoy con los movimientos de los antitrinitarios y esas cosas. Eso es fanatismo, hermanos. Y tenemos que tener cuidado de participar de esos movimientos. ¿Me explico? Y vamos a ver por qué. Exacto, vamos a ver por qué, miren. Esto el Señor a criterio personal lo permitió para que nosotros veamos, hermanos, el peligro de caer en fanatismo. Este caballero de aquí es David Koresh. ¿Quién conoció la masacre de Waco en 1993? A ver, ¿alguno la conoció?
bueno, el hermano, los hermanos. Esto lo subió un ministerio de sostén propio que se llama Nuestro Firme Fundamento. Está lleno de artículos de varios hermanos independientes allá en los Estados Unidos, denunciando lo de David Koresh. Este caballero aquí tenía un ministerio en el campo, donde él decía ser profeta, y donde, según él, todas las señoritas que estaban en el ministerio tenían que estar con él para que fueran bendecidas, ¿no? Esto es muy peligroso, hermanos, porque esto se ve en la obra independiente. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en qué grupo nos metemos. O sea, nosotros acá estamos presentando para la gloria de Dios el mensaje, con un escrito está, y ustedes tienen que analizar lo que yo les estoy presentando. Y eso lo tienen que hacer a todos lados que vayan, porque se van a encontrar a gente que va a querer hacer mercadería de ustedes en la obra independiente. Yo no quiero denigrar a nadie, perdón, pero hay un caballero por aquí que hay que tener cuidado con él, por lo que ya varios hermanos me han dicho de este caballero Hugo Tapiola. Y yo veo que siempre anda pidiendo limosna por las redes sociales. Hermanos, tengan cuidado con ese caballero. No es correcto lo que él hace. Exacto. ¿Y por qué lo nombramos, hermano? Para que estemos velando, ¿no? Bueno, este caballero tristemente fue muerto por el gobierno de los Estados Unidos, que mucha gente cuestionó lo que hicieron con estos adventistas que tenían creencias sumamente raras. Ellos creían que iban a ser los instrumentos de destrucción de Ezequiel el capítulo 9. Por eso tenían armas allí en su campamento, etc. Y con eso, hermanos, hay que tener cuidado. Es más, hay siervos de Dios que han hecho investigaciones más profundas y sugieren de que esta es una advertencia de los jesuitas para los ministerios independientes. Y esto fue muy conocido, hermanos, 1893. Interesante, ¿no? Voy a seguir leyendo. Testimonios para Ministros, página 61. Dice: Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Aquí Dios está dando una definición de lo que es iglesia. Es su pueblo escogido que guarda los mandamientos. Según Apocalipsis 12:17, ¿quién es el remanente? Tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, hermanos, a nosotros nos indica de manera más detallada cómo debe ser nuestra manera de vivir y las características para yo ser parte del pueblo remanente. ¿Se entiende? Si yo me desvío de esa instrucción que Dios ha dado a través del profeta, automáticamente yo empiezo a dejar de ser iglesia. ¿Me explico? Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué son ramas extraviadas? Amén. ¿Usted lo está entendiendo, hermano? Mucho de esto, hermanos, bueno, la gran mayoría de esto, literalmente todo esto, hasta acá, ministerios independientes, se han convertido en ramas extraviadas. Y tristemente, hermanos, hay ministerios independientes que también son ramas extraviadas, porque no guardan los mandamientos de Dios ni el testimonio de Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo, hermanos? Hermano, Sí. por ejemplo, una persona también que interpreta el futurismo, la profecía también es una rama. Exacto. Extraviada, porque hay varios hermanos que interpretan mal la profecía, entonces lastimosamente es una rama. Claro, porque, por ejemplo, hermanos, y por eso es tan importante mantener la comunicación y la unidad, ¿no? Pero supongamos que yo me creo que me sé todo, ¿no? Entonces yo agarro y me pongo acá como maestro y le empiezo a enseñar a ustedes las fábulas que me vienen a mí a la cabeza. Y ustedes me ven a mí como si fuese, no sé, el tercer Elías, y empiezan a seguir lo que yo les digo. Y resulta que nos empezamos a desviar de la verdad. ¿En qué nos convertimos? En una rama extraviada. Por eso hay muchos hombres hoy que salen conforme a sus propias concupiscencias
y le enseñan a la gente que no conoce, tristemente, sus propias ideas. Y por eso en estos grupos se arman estas disensiones y divisiones. O la naturaleza de Cristo, hermano, que no quieren comprender. Ujú. Ya cuestionan. Entonces, cuando un hermano te empieza a cuestionar Ujú. de algo, de un pilar o de algo de una verdad, Ujú. la palabra, entonces ya no se puede hacer nada, hermano. Está Ujú. simplemente en rama. Ujú. Claro. Por eso, hermanos, es muy importante de que nosotros mantengamos la comunicación, insisto, entre todos y que nos sometamos los unos a los otros para no caer en confusión. ¿Se entiende? Tampoco es bíblico, hermanos, unirnos con los que están en apostasía. O sea, hay que ser equilibrados, ¿no? Debemos separarnos de los que están en confusión, pero debemos unirnos con los que están recibiendo la luz, porque aquí también nos dice, la verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Nosotros aquí, hermanos, si estamos buscando la verdad, somos iglesia militante. ¿Se entiende? Y muchos de nosotros, si no permanecemos en esa verdad, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser zarandeados. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la arranquemos? Fue la pregunta del siervo. Pero el Señor contestó, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La red del Evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce los suyos. O sea, hermanos, en eso hay que ser muy equilibrados. ¿Se entiende? Porque en este grupo el Señor dice que hay trigo y hay cizaña. De pronto, si yo veo un hermano que está en una condición más debilitado, yo tengo que ser de apoyo a ese hermano para restaurarlo. ¿Se entiende? Yo no le puedo decir al hermano, bueno, vos ya estás perdido, vete de acá y no vuelvas, porque acá somos los santos. ¿Me explico? No es así. Sí, evidentemente hay que trabajar ciertos asuntos que surgen, no podemos pasar por alto las cosas que no están bien, pero no es deber nuestro decir, bueno, vos vete. Claro, ¿se entiende? Distinto es que un hermano venga acá y traiga una doctrina que no es la de Jesucristo. ¿Qué dice 2 de Juan, versículo 7? Vamos a leerlo. 2 de Juan, versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7 dice, ¿lo leo? ¿O lo quiere leer usted? Lo leo. Dice, porque muchos, voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Se entiende? Eso ya es distinto. Claro. ¿Me explico? ¿Se va entendiendo, hermanos? Cuando dice ese hombre que fue matado en Norteamérica, Sí. ¿sigue esa rama siempre o acabó todo? Y esa era una rama independiente de los davidianos, pero los davidianos siguieron hasta el día de hoy. Y se hacen pasar por adventistas para sacarlos de la corporación y llevarlos a sus ministerios. Por eso, hermanos, estamos viviendo en un tiempo bastante complejo. Vamos a ir a Primera de Juan para que nosotros entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a ir a Primera de Juan. Creo que es el capítulo 3. No, perdón, el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19 dice, hijitos,
Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Qué es un anticristo? ¿Es un ser espiritual que se va a parar? No, son sistemas. Son sistemas que traen otras doctrinas. Son grupos que traen otras doctrinas. Y el que no permanece en la doctrina de Cristo, ¿qué es? Anticristo. Y por eso nosotros entendemos que es el último tiempo, por la confusión que hay en los grupos independientes y en las diversas organizaciones. No tienen la doctrina. Porque nosotros podemos de pronto ser más conservadores, podemos después de aquí irnos a comer y comer un plato súper vegano, etcétera. Pero yo le digo a ustedes que el continuo es el sábado y que el último rey del norte es Turquía. Y después le digo de que las trompetas están en el futuro. Y después le digo de que las 2300 tardes y mañana tienen una doble aplicación. Estamos confundidos, ¿verdad? O sea, la doctrina es la doctrina, hermanos. Porque de la doctrina que se le dio a la iglesia adventista, van a surgir nada más y nada menos que los 144.000. De esa doctrina, no de otra. De esa doctrina, hermanos. ¿Se va entendiendo? Conflicto de los siglos, la página 384 dice: el gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. ¿Qué significa el vino? Las falsas doctrinas. ¿Se entiende? O sea, de que si nosotros aquí los presentes formamos una iglesia, un decir, alquilamos un salón por allí por Asunción y ponemos iglesia del adventismo histórico y colocamos ancianos, diáconos, que en cierta manera eso no estaría mal, teniendo los principios correctos y en el marco correcto, ¿verdad? Pero de que nosotros empezamos a enseñar un montón de doctrinas que no son bíblicas. ¿En qué nos convertimos? En Babilonia. ¿Se entiende? Ese es el mensaje del segundo ángel, hermanos. Y por eso tenemos que entender ese mensaje para que nosotros podamos ver qué es Babilonia y en dónde no nos debemos meter. Porque la señora White también, en primeros escritos, en la página 124, ella dice que donde no se predica la verdad presente, no debemos ir. Porque si nosotros vamos a esas reuniones, dice que los ángeles de Dios no nos pueden guardar de la confusión. Y podemos caer bajo los golpes del enemigo. Y caemos en vientos de doctrinas, en fanatismo, en un montón de cosas. ¿Se entiende? La amistad con el mundo corrompe su fe. Y a su vez, Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. Eso es lo que sucede, hermanos. Amistad con el mundo, doctrinas cerradas, alianzas ilícitas, etc. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué ha sucedido en la iglesia adventista, hermanos? Recuerdan que veíamos recién que en 1863 se estableció la denominación. Bueno, esto la señora White lo escribió en 1905. ¿Qué más surgió en 1905, hermano Dionisio? Por allá por el campo del sur de los Estados Unidos. La obra de sostén propio. En realidad surgió en 1893 con Edson White, pero en 1905 se estableció lo que se conoce como la Escuela de Madison, que era una escuela independiente que trabajaba de manera independiente de la denominación y que trabajaba diversas líneas de trabajo. La obra médica misionera, la obra ministerial, la obra editorial, la obra educativa, que era como ejemplo para establecer, digamos, una estructura paralela
de la denominación. ¿Se entiende? Claro, pero era independiente de la denominación. Era un cuerpo independiente, conocido como las líneas irregulares. Eso estaba sucediendo en 1905. Y en 1905, luego de una crisis que surgió dentro de la denominación adventista conocida como la apostasía alfa, la señora White escribió esto. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma ante los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. ¿En qué consistía esa reorganización? En desechar todas las doctrinas que hemos recibido principalmente, las columnas de la fe. ¿Se entiende? ¿Han leído esa parábola, no, del hombre que construyó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena? Interesante, ¿no? ¿Qué es construir en la roca? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. O sea que la iglesia remanente tiene principios que están basados en columnas, que son inmovibles. Si usted le quita el fundamento a este piso, hermano, ¿qué pasa? Se viene todo abajo, se le viene todo el techo, todo. La iglesia remanente tiene principios, tiene columnas que son las doctrinas principales de nuestra fe. ¿Qué pasaría si son descartados estos principios? Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. En 1863, los pioneros estaban dialogando el plan de establecer un sistema denominacional para que la obra tuviese más eficacia. Eso es correcto. El tema es de que aquí la inspiración nos dice de que iba a haber un proceso de reorganización y que todo lo que los pioneros establecieron iba a ser considerado como un error. Repito, no todo lo que los pioneros dieron fue correcto. Habían ciertos detalles que estaban equivocados. Por ejemplo, lo que era la posición de la divinidad, ¿me explico? Esos detalles que Dios después, a través del espíritu de profecía, fue arrojando más luz. El tema está cuando vos desechás todo lo que ellos te dieron. Ese es el tema, hermano. ¿Se entiende? Dice, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendrían poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. O sea que es algo que va arrasando. Nada se interpone. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿De qué estructura está hablando? Pero acá está hablando de un nuevo movimiento. Y ese nuevo movimiento, ¿dónde se establecería? En la profesa iglesia remanente. O sea, de que toda esa estructura de esa nueva organización, según esta profecía, va a ser barrida. Y eso es lo que ha sucedido, hermanos, a través de la historia. Ocurrió lo que se conoce como una bifurcación. Eso es una bifurcación en pocas palabras. A través de este libro y a través de la unión con Babilonia, con el mundo evangélico, estos caballeros de la Conferencia General formaron una nueva organización. Y hubo gente que siguió por este camino, el de los 3 ángeles. Y es interesante, hermanos, en la historia, de que en 1964, a causa de esta apostasía,
hubo un grupo de laicos en los Estados Unidos, en Nathanville, en Washington, que formaron un ministerio independiente que se llama Hope International. Bueno, se llamaba porque ese ministerio tristemente fue filtrado, que fueron los que en la década de los 90 hacían estas revistas, Nuestro Firme Fundamento. Estas revistas fueron por todo el mundo, hermanos. Y ellos fueron los que establecieron la obra de sostén propio en el tiempo moderno. ¿Me explico? O sea, ellos la trajeron a la mesa en el contexto de la crisis que había en el adventismo. Y justamente esta fue la luz que recibió el hermano Alejandro Maya, parte de Colin Standish, gente de mucha experiencia, ¿no? Para la gloria de Dios. Aunque no todo lo que ellos defendieron en sí podemos disociar con algunos detalles, ¿verdad? Pero de que Dios los usó, yo creo que Dios los usó. Bueno. Ahora sí vamos a ir a Apocalipsis 18. Vamos a ir a Apocalipsis 18. Comenzaron bien, pero terminaron siendo absorbidos por la organización. Sí. Y bueno, no permanecieron, entonces al ser absorbidos de esos ministerios, quedaron como ministerio de apoyo, pero salieron de su esencia. Exacto. Abandonaron los principios que ellos predicaban. Sí. Sí, y algo, bueno, antes de entrar a este segundo punto, algo que estuve hablando con el hermano Alejandro Maya hace unos días atrás, estuvimos hablando un poco, y varios hermanos allá en Colombia le han comentado la situación de lo que causó Restrepo. O sea, Restrepo fue asociado de Hope International. Él fue asociado de Ron Spear, de Colin Standish. El hijo de Restrepo es ahora el presidente de Harlan, que era una universidad independiente que preparaba pastores independientes. Y Colin Standish y la junta de Harlan decidieron dejarle la administración a él. Y él la llevó nuevamente a la corporación. Y ahora, bueno, desapareció de la faz de la tierra. Y Restrepo, a toda la gente que él le presentó este mensaje del sostén propio, la ha llamado a volver a la organización. Entre ellos está un hermano que se llama Yamil Romero, que fue el director de Fundación Las Delicias, allá donde yo estuve, que llegó a tal punto que se rebautizó en la corporación. Imagínese usted. Qué ceguera, man. Y todo eso hizo el restrepismo, como le llaman allá en Colombia y en Venezuela. El hermano fuimos a visitar a... ¿Cómo se llamaba este caballero? Oscar Portillo, un venezolano. Oh, lo tenía Restrepo un poco mal, le hacía una estatua ahí en la esquina de su casa. ¿Recuerda, hermano, cómo lo veía? Lo veía como Dios, hermano. Yo le dije, hermano, Restrepo una apóstata, mire. Oh, sí, se quedó ahí. Y eso pasó, hermanos, justamente por seguir a hombres. Bueno, Apocalipsis 18, versículos 1 al 5. Tenemos que entender este mensaje. ¿Por qué analizamos el mensaje del segundo ángel? Porque justamente aquí hay una repetición de ese mensaje. ¿Se entiende? Dice la palabra, versículos 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí hay varios componentes, ¿no? Y aquí hay muchos símbolos, hermanos. ¿Qué significa un ave? ¿Qué significa de que esta Babilonia se haya convertido en una jaula de aves inmundas y aborrecibles? ¿Qué entienden ustedes por el símbolo de ave? Mensajero.
A ver, vamos a buscar algunos textos. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías creo que es el capítulo 5. Jeremías, el capítulo 5, desde el versículo 26 al 31. Voy a leer, dice. Bueno, voy a esperar que encuentren Jeremías, capítulo 5, versículos 26 al 31, dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, para hacer mercadería de ellos. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿A quién representas a Sabes? A un liderazgo apóstata. O sea que todas las iglesias que componen Babilonia, según la Escritura, están compuestas por líderes que hacen mercadería de sus feligreses. ¿Se entiende? Y aquí vamos a ver la purificación del templo. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 134, hay un artículo de la Review and Herald donde allí la señora White explica este mensaje a través de la experiencia de la purificación del templo. Eso lo vamos a leer ahora. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso. O sea, de que estos mensajes, hermanos, despiertan oposición contra Babilonia, oposición contra el mundo religioso. No despierta ecumenismo, hermanos. Sempiterna quiere decir externa. Solo que tiene un comienzo, ¿no? Que va desde adelante hasta la eternidad. Pero sí es así. Pero los mensajes de los tres ángeles, hermanos, lo que hace es dividirte del mundo religioso, no unirte con los apóstatas. Exacto. Te convierte en iglesia, literalmente. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad qué cosa, su importancia, su tiempo y su lugar. Hermanos, nosotros cuando vemos la situación actual, debemos entender el tiempo y el lugar de las cosas. Por eso es tan importante estudiar la historia y ver el porqué de las cosas. ¿Se entiende? Yo por subir este tema me van a satanizar. Me van a decir que le estoy diciendo a la corporación babilonia que soy un satánico. Pero bueno, el que lo discierna, gloria a Dios, la gran mayoría lo va a rechazar a esto, la gran mayoría. Pero a mí lo que me interesa es de que los poquitos sinceros que hay en este mundo lo escuchen y entiendan el tiempo. Eso es lo que me interesa. Dice: pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. O sea que los mensajes de los tres ángeles tienen que ser predicados mientras dure el tiempo, hasta que llegue el fin. La influencia de estos mensajes se ha ido profundizando y ampliando y ha puesto en movimiento los motivos que determinan la conducta en miles de corazones, y ha hecho surgir instituciones de enseñanza, casas editoras y sanatorios. Todos estos constituyen los instrumentos de Dios que han de colaborar en la gran obra representada por el primero, el segundo y el tercer ángel, que vuelan por en medio del cielo para amonestar a los habitantes del mundo, diciéndoles que Cristo está por venir
con poder y gran gloria. O sea, hermanos, este mensaje de Apocalipsis 18 es un mensaje combinado. ¿Se entiende? Del primero, del segundo y del tercero, no es un nuevo mensaje en sí. El cuarto ángel, como lo vamos a ver más adelante, representa un movimiento que proclama este mensaje. Por eso aquí en Paraguay, hermanos, estos ministerios tienen que trabajar en unión y se tienen que apoyar los unos a los otros para que un hermano levante una pequeña casa de salud, otro hermano de pronto que tenga una iglesita en Asunción para que se conecte con la casa de salud, y otro hermano que tenga un pequeño ministerio educacional para los jóvenes en el campo, y trabajar en conjunto, y de esa manera se va a ir empezando a formar un fuerte pregón. ¿Se entiende? Así va a ser el fuerte pregón. Va a ser un trabajo combinado, así como Jesús con sus discípulos a donde iba, trabajaban todos en equipo. Por eso es tan importante combinar los dones de la iglesia. Esto no lo va a terminar una persona sola, hermano, no. Lo van a terminar ministerios de sostén propio que trabajen conforme a la voluntad de Dios. Seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo, dice. Ella cita aquí Apocalipsis 18, 1 y 2, dice: y vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. ¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Y cita Mateo capítulo 15, versículo 9. O sea, de que en los días de Cristo, el judaísmo ya era en sí Babilonia. Jesús quiso reformar ese sistema, pero fue en vano. El mismo deseo a toda la gente dice que ya no había forma, hermano, no había forma. Y ahora vamos a ver por qué. O sea, ya cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. ¿Cómo limpió el templo Jesús? Echando. Ahora, la Biblia dice de que formó un azote de cuero, ¿verdad? Pero literalmente Jesús no azotó a nadie. Fue algo simbólico. ¿Me explico? ¿En qué consiste purificar el templo? Lo vamos a ver ahora. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Así también en la obra final de amonestación al mundo se hacen dos llamados a las iglesias. Y en la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel, se oye una voz que dice desde el cielo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Por qué es tan importante, hermanos, entender esto? Porque hoy todos los sistemas denominacionales de este mundo están unidos al Consejo Mundial de Iglesias. ¿Se entiende? ¿Saben lo que es el Consejo Mundial de Iglesias? Exacto, es una organización ecuménica que está liderada por Roma. Y Roma controla esa organización. Y el Consejo Mundial de Iglesias muchas veces financia movimientos terroristas para masacrar a los cristianos en las distintas partes del mundo. Y todas las iglesias que están unidas a ese movimiento son partícipes de esos pecados. Porque hay pecado personal y pecado corporativo. El mensaje del primer ángel me aparta a mí de mi pecado personal. Temer a Dios y darle gloria. El Señor me llama a reformarme en la vestimenta, en la salud, en el estilo de vida. Y esos principios a mí me libran de mi pecado personal. ¿Me explico? Pero también hay un pecado corporativo. Y el mensaje del segundo ángel nos llama a no participar de los pecados corporativos. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una iglesia aquí, y ustedes dan el diezmo acá, supongamos que yo me convierto en el pastor de la congregación ahora, y me dan el diezmo, y resulta que a mí me agarran usando ese diezmo
para invertirlo en mi doble vida. Allá en México encontraron a uno del sostén propio, hermanos del sostén propio, en un yate bebiendo tequila con el dinero del diezmo. Imagínese usted. Y si vos le seguís dando el diezmo a él y lo seguís apoyando para que él siga en su tremendo pecado, Dios no te va a hacer cómplice de eso, hermano. ¿Me explico? Ese es el pecado corporativo. Está financiando su error. Exacto. Algunos piensan que yo doy mi diezmo, él haga lo que quiera. Exacto. Él va a tener cuenta con Dios. Exacto. Sí, hermano. Mismo cuando vos te vas y le predicas a un hermano este mensaje, te encontrás, o sea, te quita la excusa, no, pero Bullón dice que todos vamos a ir juntos, trigo y la cizaña juntos, no te estires de este. Es más importante lo que dice Bullón que la palabra de Dios. Tremendo error está ese señor con la palabra de Dios, pero lastimosamente hoy día esa idea, ese vino de Babilonia, entró lastimosamente en los hermanos. Es que, hermano, mire, insisto, velen, hermanos, porque hoy el peligro más grande no está tanto en la corporación. O sea, la apostasía es más visible allí, ¿verdad? Cada sábado que pasa es una novedad de las cosas que están sucediendo. El tema está, hermanos, es en la obra independiente. Porque en la obra independiente vos ves a los más conservadores y vos decís, bueno, acá... La obra independiente, entonces ya no sale. Claro, me explico. Ahora, hermanos, miren. Satanás trabaja a través de los hombres de mayor influencia. Porque Satanás quiere convertirlo a todos en un rey. Jesús, ¿qué era lo que no quería en que lo convirtiese el pueblo? En rey. Y cuando lo querían convertir en rey, Jesús agarraba, salía corriendo. Porque él sabía bien que eso era una trampa de Satanás. Hoy en el sostén propio, entre comillas, tenemos reyes. Uno de ellos es este caballero allá de Sudáfrica, Walter Bate, que cada día que sube uno de sus programas, en 2 días él tiene ya más de 40.000 vistas. En 2 días, hermano. Y yo lo he escuchado a ese caballero decir de que él agarra y mete el diezmo así, que no importa, él cumple con su deber y le enseña a la gente eso. También enseña que tiene que ponerle pegamento a la cinta y te tiene que quedar ahí en el pecado corporativo. Pero después te presenta muchas verdades, ¿no? Pero después te dice que son 5 pilares y no son 7. O sea, mezcla todo, hermanos, y genera una confusión. Por eso, hermanos, hoy el mayor peligro es en la obra independiente. Claro, vos lo ves a la chica que usa falda larga y el muchacho que come lechuga orgánica. Pero ¿qué creen, hermanos? Me explico. A ese punto hemos llegado. En ese tiempo estamos viviendo. Es tanta la confusión, es tanta la apostasía, que ha llegado el tiempo, hermanos, que estudiemos por nosotros mismos y que nos consagremos a Dios. Porque levantar una piedra y ahí está el diablo, hermano, básicamente. Bueno. ¿Se va entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, ¿en qué consiste purificar el templo? Una pregunta. Vamos a leer los 3 pasajes bíblicos, ¿no? O sea, los 3 registros bíblicos en las distintas partes de la Escritura. Vamos a ir primero a Mateo 21, 12 al 17. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios. Interesante, ¿no? Dice que entró en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Para qué eran esas palomas? Para sacrificio, para ofrenda. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí,
Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania. Vamos a comparar los otros textos. Se repite siempre esta amonestación: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús hace milagros frente a los escribas y los fariseos. Los sanados lo exaltan a Jesús como el Hijo de David, como el Mesías prometido. Y Jesús los exhorta a ellos a ser como niños, porque dice, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y en otra parte Jesús dice de que Él le revela los misterios no a los sabios, sino a los niños. ¿Sí? Y luego de todo esto Jesús salió fuera de la ciudad, porque lo querían matar. Es por eso, hermanos, que nosotros ahora estamos fuera de la ciudad, ¿me explico? Vamos a leer el otro pasaje, Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19. Noten cómo lo registra Marcos. En Mateo estábamos viendo de que entró Jesús en el templo de Dios. Mateo lo registra como el templo de Dios. Ahora Marcos dice, vinieron pues a Jerusalén, la ciudad, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué pasaba en ese tiempo, hermanos? De que en el sector geográfico del templo había gente que se metía por el atrio y cortaba camino por allí. Y Jesús denunció esto. ¿Quiénes debían estar solo dentro del templo? Los sacerdotes y los levitas. Imagínense, ya ni eso, hermanos, respetaban. Por eso aquí la Biblia dice, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿En qué consiste purificar el templo? En denunciar las abominaciones que suceden en el Espíritu de Cristo, para que la gente abra los ojos, hermanos. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Aquí nuevamente recalca ese punto. Jesús salió de la ciudad. Exacto. Y estamos llegando, hemos llegado hace rato este tiempo que tenemos que salir de la ciudad porque te persiguen, hermanos. Hermano, si yo presento este tema en una iglesia de la corporación, no me dejan llegar ni en la tercera diapositiva ya me sacan, hermano, no me dejan terminar. No estoy exagerando, hermanos. Vamos a leer el otro registro, Lucas 19, 45 al 48. Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48. Dice, para que nosotros comparemos texto con texto, hermanos, y después profundicemos un poco más. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque si nosotros, después lo vamos a ver en Apocalipsis 18, pero vamos a profundizar en estos dos puntos, hermanos. Aquí dice, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estos dos textos quiero que traigamos a la mesa ahora, ¿no? Vamos a leer lo primero de Isaías 56, versículos 6 y 7. Para que nosotros veamos el contexto de lo que Jesús quería darle al pueblo.
Esto está hablando en el contexto del pacto en relación con el sábado. El pacto eterno, hermanos, es el mensaje del tercer ángel, es el mensaje de la justificación por la fe, es el mensaje de la perfección cristiana en el contexto del día sábado. O sea, cada día que yo llego al día sábado santificado, estoy guardando el sábado. Ese es el pacto, porque el sábado es espiritual. Y justamente lo que Dios siempre quiso hacer con su pueblo es enseñarle la gran verdad del sábado como un anticipo del cielo por la eternidad. En eso se ha basado siempre el Evangelio, en uno de sus principios. Mire lo que dice aquí. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, de que el propósito, hermanos, del templo de Jerusalén era de que se convirtiese en casa de oración para todos los pueblos, que se guardase el sábado como se debe guardar y que le enseñaran a la gente a no pecar, a guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, y que toda la gente extranjera que estaba a los alrededores de Israel viniera a Jerusalén a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús le presenta a estos apóstatas el verdadero propósito de Dios en el templo. Pero ¿qué era lo que hacían en el templo? Habían algunos que se metían y cortaban camino, ahí estaban los cambistas metidos, lucrando, haciendo todas esas cosas. Haciendo mercadería de vosotros, como dice Pedro, harán mercadería de vosotros. Ahora, Jeremías 7, versículos 4 y del 8 al 11 dice: no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incenciando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, Jesús primeramente les presenta el propósito del pacto, la santificación, el sábado, etc. Y luego les da este mensaje de lo que estaba sucediendo en los días de Jeremías, que estaban en tremenda apostasía y que iban a ser cautivos por Babilonia. Hablando de los tranquilos, Uh-huh. lo que no conocían. Exacto. Pero estaba dentro del pueblo. Sí. Estaba todo filtrado Israel, hermanos, por el paganismo. Siempre el problema del pueblo de Dios siempre fue que tenían yugo desigual. Por eso en nuestra lección también nos hace un énfasis de que Dios quería cuidar eso siempre, de no unir el yugo desigual. Porque eso iba a traer problemas, iba a acarrear al pueblo de Dios. Hoy día, ¿qué es lo que se enseña? No casarte, no le vas a convertir a Cristo. No, hermano. Eso no sucede. Es más, yo conozco varios hermanos que salen de la iglesia, no, lastimosamente lo terminan apartando, porque Satanás es muy astuto. Sí, claro. Hay que entender bien este mensaje, es profundo. Amén. ¿Qué hora es? A ver. 11:43. Tenemos un poquito de tiempo. Al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que contaminaban con su tráfico profano, y su porte severo y semejante al de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. Al final de su misión vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces. Hermanos, si los pioneros resucitaran ahora y vieran la situación actual, ¿qué pensarían ellos, hermanos? ¿Se ha puesto a analizar eso? Está peor. El estado de cosas era peor aún que entonces.
El atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas se mezclaba el clamoreo de los airados altercados de los traficantes, y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios. Una confusión. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Deseado a toda la gente es la página 540. Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. ¿En qué se había convertido el santuario? En un matadero. Y la gente seguía pecando y pecando y seguí pecando porque me lleno el dinero, me lleno de dinero los bolsillos. Claro, claro, porque todo esto, hermanos, era diezmo para el sacerdocio. ¿De qué estaban haciendo de los judíos? Mercadería. Tenés que trabajar para traer la indemnización de tu pecado. Sí. Por lo que hoy día dice Bullón, que ahí no importa que vos trabajes en sábado igual, no importa que vos estés, no vos podés venir a la tarde con tal de traer tu diezmo y tu ofrenda. Es el mismo mensaje, lastimosamente. Así es. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Hermanos, cuando estudiamos los santuarios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos de que el sector del atrio creció y la voluntad de Dios era de que permaneciera en una dimensión relativamente correcta bajo el contexto de un mundo de pecado. Pero lo que más crecía en el santuario era el atrio, porque era allí donde se hacían los sacrificios. Y era allí donde comenzaba el funcionamiento del sistema, que era a base de sangre. O sea, de que mientras menos sangre se derramara, teóricamente el pueblo más santo era. Esa era la voluntad de Dios. Pero mientras más pecadores, más animales se debía matar. Y eso es lo que sucedía aquí. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Y ahí se cumple Isaías 53. Ya no tenían discernimiento espiritual, ya no podían parar de pecar, habían violado el pacto. Ni el sábado guardaban, nada. Y esto es lo que nos dice Conflicto de los Siglos, la página 589. Esto está en el capítulo 39, el mensaje final de Dios. Está en el contexto, obviamente, del texto que estábamos leyendo. Dice, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. O sea que en 1844 fue dado el fuerte clamor del mensaje y del segundo ángel. Pero el fuerte pregón va a consistir, hermanos, en denunciar, en presentar el mensaje del tercer ángel, obviamente la justificación por la fe, y aparte de eso, hermanos, es el de denunciar la apostasía de las diferentes organizaciones religiosas. ¿Me explico? Esto se conecta también con el mensaje del tercer ángel, porque, por ejemplo, ¿cuáles son los sermones que se deberían dar en las iglesias adventistas? Ahora, por ejemplo, estamos en el contexto de Paraguay. Si yo agarro y les presento a ustedes, hermanos, históricamente hablando y bíblicamente hablando, qué es el sistema papal y qué es lo que hicieron en Paraguay. Entonces viene una persona de afuera que ha participado de esta fiesta de San Juan, hermano, me explico, estas fiestas paganas,
Entonces yo le presento el escrito está y le muestro qué es el sistema papal y le muestro qué es lo que el sistema papal ha hecho en Paraguay a la luz de la historia. Eso es denunciar a Babilonia. No es llegar y decirle a un sacerdote, vos sos un babilónico. No. Es presentarle con la Biblia, con los testimonios, con la historia, qué son esos sistemas y que deben salir de esos sistemas, porque son sistemas que hacen mercadería de la gente. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. Y eso tristemente está pasando en el mundo adventista, hermanos. Tristemente. Ha habido una caída espiritual. Y justamente eso nos habla en Apocalipsis 18, haciendo referencia a lo que estábamos diciendo recientemente. Cuando nosotros analizamos los primeros 5 versículos, vemos la exhortación a salir de esos sistemas, ¿no? Y luego en los versículos siguientes nos habla de qué participan esos sistemas. Y quiero leer un texto. Versículo 11. Voy a leer el versículo 11 primero, dice. Capítulo 18, versículo 11 dice. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Versículo 13. Canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos. ¿Almas de qué? De hombres. O sea que estos sistemas trafican almas de hombres. Y por ahí también dice farmaquía. ¿Lo habían leído eso? Sí, farmaquía. Me explico, hermano. Esto se promovió por allá es porque están conectados. Es porque todos los caminos llevan a Roma, hermanos. ¿Me explico? Y aquí la inspiración nos dice de que este segundo mensaje, la segunda purificación del templo, se da en el contexto de todas las abominaciones que se han introducido en los sistemas religiosos desde 1844 hasta el 2026. ¿Me explico? Por eso, hermanos, insisto, debemos rastrear la historia y analizar qué ha sucedido en el mundo religioso desde 1844 hasta el 2026, para discernir qué es Babilonia y qué no es Babilonia. Tiempo y lugar. En tiempo y lugar. A mí siempre se me dice, no Babilonia, porque la iglesia bendita no se... Pero ¿quién va a ser cuando no guarda el sábado? Ahí es tiempo de Babilonia, pero no antes, sí. Hay que decir, Entonces ahí está diciendo que ya al mensaje, o sea, que Sí, es que la gente, es que para entender estas cosas, hermanos, se necesita discernimiento. Se necesita discernimiento. Sigue diciendo en la página 590, se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Han llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte de sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. ¿Qué es lo que va a denunciar los pecados? Un movimiento. Y aquí nos dice... Ahí dice bien, simbolizado por el ángel. Claro, está simbolizado por el ángel, o sea que el cuarto ángel es un movimiento, hermanos. No es un mensaje nuevo, es un movimiento de adventistas reales que vienen con el espíritu de Elías a denunciar la apostasía de Babilonia y a llamar a la gente a que salga de ahí.
Y interesante lo que dice aquí. Antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad. ¿Cuáles son los juicios del cielo? Los 7 posteriores, ¿no? Las plagas. Antes de las plagas. Antes de la segunda venida. Dice, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Hermanos, ¿cómo vas a dar el mensaje del tercer ángel dentro de una organización ecuménica? ¿Ustedes se han puesto a pensar si eso tiene lógica? Es el error que Satanás le tiene a ellos. Le Claro. dice que hay que quedarnos ahí, aguantar todos esos pecados. Así es, así es, hermano. Pero aquí está. Ezequiel 21:26, trayendo el fin de la monarquía israelita, el Señor dijo, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Ya vamos terminando, sostén propio y el mensaje del tercer ángel. La hermana Huay en Spalding y Magan, página 162 a la 168, dice, respecto a nuestra conferencia, se ha repetido vez tras vez que es la voz de Dios, y por lo tanto todo debe ser referido a la conferencia y llevar la aprobación de la conferencia o su restricción acerca de lo debe ser o no realizado en los diferentes campos. Hemos escuchado suficiente, abundante, acerca de que todo debe ir por las líneas regulares. Si vemos que los conductos regulares son alterados, purificados y refinados y el molde de Dios del cielo está sobre el conducto regular, entonces nos compete establecer el conducto regular. Pero cuando vemos mensaje tras mensaje que Dios ha dado y han sido aceptados pero sin cambio, todo es igual como antes, entonces es evidente que se requiere sangre nueva al conducto regular. ¿Qué es el conducto regular? La obra de la denominación. Si vemos de que vienen mensajes de amonestación, hay que dejar de invertir en armas, hay que dejar de hacer abortos en los sanatorios, hay que dejar de estar unidos con la ONU y promover la Agenda 2030, hay que dejar de tener el sistema del mundo, y la gente dice, sí, pero siguen haciendo lo mismo. Exacto, o hacer las obras caricativas de ADRA, son obras católicas básicamente. Si vemos que eso no cambia, hay que poner sangre nueva al conducto. Tenemos que salirnos y trabajar en las líneas irregulares. ¿Se entiende, hermanos? Porque los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo son el remanente. Vamos a seguir a Cristo a donde quiera que va. Ajá. De los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Conflicto de los siglos, página 592, dice, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Esto está escrito en el contexto de lo que acabamos de leer hace minutos atrás. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu como por la educación. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en sus institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Hemos llegado a ese tiempo, hermanos. Dios va a dar dones a su iglesia. Hay hermanos que tienen de pronto el don de la predicación, hay otros que tienen el don de la cocina, hay otros que tienen el don de la sanidad, etcétera, y eso se debe combinar para dar el último mensaje de advertencia. Humildes instrumentos. Grandes pastores teniendo la oportunidad de predicar este mensaje tan importante, niegan este mensaje y no predican este mensaje sagrado. ¿Y cuántos pastores, hermanos, están dejando sus salarios en la corporación y se están yendo a la obra de sostén propio, a vivir en el campo, a sembrar en el campo, a trabajar con el sol? Gente que está convertida y ama este mensaje. ¿Se entiende? Y eso es a lo que Dios nos llama si queremos ser remanente. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios va a pasar por alto el gran pecado del pinchazo que se dio por allá
Y que cuánta gente fue afectada y nosotros allí sentaditos, calladitos la boca y dando el diezmo así. Dios nos va a tener por responsable de sostener ese sistema, hermano. Claro. Allá en Australia hubo un chico que quedó en estado vegetativo, porque en una escuela adventista le obligaron a ponerse la... ¿Me explico? Y no se han hecho ni cargo. Imagínense. Porque así declararon. Uh-huh. Así declararon que ellos no tienen de por qué hacer ese cargo, porque eso. Los pastores y que acá, hermanos, salían en Claro, y se justifican, hermano, imagínense. Esas cosas, hermano, hay que denunciarlas. O sea, como Cristo, ¿no? No con fanatismo ni nada. Pero Jesús lo hizo. Imagínate, hermano, que Dios salió a decir que Él hace la reforma a la salud. Yo me cuido, pero para reforzar yo también me pongo la vacuna. Dice, imagínate el error, cómo va a mezclar la... Claro, sí, hermano. Los hermanos caían en esa trampa. Es que son siervos de Satanás, hermano. Tristemente. Bueno, ya para terminar, Sofonías 3:11 y 13 dice, 3:11 al 13 dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi monte santo. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ese es el remanente, hermanos. No hará injusticia ni dirá mentira. Según Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 1 al 5, hablando de los 144,000. ¿Qué es lo que no hay en la boca de ellos? No hay engaño. Y aquí nos dice que el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Interesante, ¿no? Y esto ya para terminar. Miren, ella lo profetizó hace muchos años, primeros escritos, la página 261. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de esas iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. A los sinceros. A los sinceros. ¿Cuánto más los no sinceros? Si así es con los sinceros. O sea, hermanos, este mensaje se tiene que dar. Ahora, a cada uno le toca decidir. Este material está disponible para todo aquel que quiera. Yo se lo paso para que lo estudie, corrobore la cita, se tome su tiempo, le ora al Señor y tome una decisión conforme en escrito está. Esa es mi oración. No podemos imponer nada a nadie, pero la realidad del asunto, hermano, que las cosas que están pasando hoy deben sonar las alarmas. Estamos en un tiempo de mucha apostasía, hermanos. De mucha, o sea, yo a todos lados que voy me encuentro con lo mismo, o sea, apostasía. Y eso es indicio de que Jesús viene muy pronto, ¿no? Entonces, este ha sido nuestro tema de hoy, hermanos. Vamos a cantar un cantito y ya terminamos, ¿les parece? Soy para salvar, te salvaré, te salvaré, te salvaré, te salvaré. Yo que poderoso soy, te salvaré.
Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias porque tú en tu infinito amor y misericordia nos permites todavía compartir tu palabra con libertad. Te queremos pedir, Señor, por favor, de que tú nos ayudes a entender lo que se ha compartido, que nos ayudes, Señor, a ser como los bereanos, a estudiar, a comparar texto con texto y que tú nos des una convicción clara a través de tu Santo Espíritu. Que sea Él el que nos convenza de estas cosas, a ver si son así, Señor. Que la palabra de los hombres pueda ser desligada de nuestras mentes y que sea tu santa palabra la que resplandezca como la mañana gloriosa, la que viene muy pronto. Te pido sobre cada uno de los presentes que seas con las familias a las que representan y que bendigas los alimentos materiales que tú has preparado para esta hora, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones.